Hola, soy Day. ¿Alguna vez has pensado en qué pasaría si hubieras tomado una decisión diferente en algún momento determinado de tu vida? ¿Y que esa misma decisión podría haber hecho cambiar tu vida completamente? ¿Tanto así que la pareja de tu vida fuera totalmente otra? Pues sí, esto le pasa a Koyomi. Antes de comenzar con el resumen de ambas películas, te dejo una forma de ubicar más fácil la diferencia de los dos mundos, ya que podría confundirte en algún momento, siendo que en la parte inferior derecha te dejaré el número que son la representación de los dos mundos de este anime, donde el 85 es el mundo de la ruta del padre, teniendo a Koyomi Hidata como protagonista, y con el número 0 teniendo como protagonista a Koyomi Takasaki, o sea el de la ruta del protagonista que se va con su madre. El anime comienza con Koyomi Hidaka, el protagonista principal de nuestra historia, que pertenece al mundo 85, en el que su padre es un científico que le explica que no solo su mundo existe, puesto que él tiene la teoría de que hay más mundos, en el cual los más cercanos son en los que casi no cambia nada. Sin embargo, en los mundos más lejanos son en los cuales se toman las decisiones más diferentes, tanto que cambian el rumbo de la vida, pero que ellos, sin darse cuenta, a veces realizan parallel shifts, o sea, hacen viajes entre mundos, sin que se den cuenta. Y no me refiero a que directamente van ahí, sino que es algo así como que su mente o su conciencia es la que va a ese mundo. Tras la explicación de los mundos paralelos, Koyomi se entera de que su perrito Yuno, el cual su abuelo adoptó desde el nacimiento de nuestro prota, había sido atropellado. Momento en el que también nos enteramos de que nuestro prota a la edad de 7 años tomó la decisión de elegir con quién se quería quedar, ya que sus padres se divorciaron, siendo en este mundo donde elige la ruta de irse con el padre. Tras enterarse de la muerte de su perrito, Koyomi se pone muy triste, por lo que Shiori Sato, una niña de la misma edad de Koyomi, quien también se encontraba en el laboratorio en donde trabajaba su padre, lo ve llorando, por lo que Koyomi le cuenta que el perrito de su abuelo murió, lo que significaba que ya nunca más podría verlo, a lo que Shiori le cuenta que sí existe una forma de que lo vuelva a ver, siendo esta el usar una cápsula IP que le ayudaría a viajar a un mundo paralelo, donde podría ver de nuevo a Yuno, pero que tendrían que hacerlo escondidas de sus padres, debido a que la madre de la niña también trabajaba en el laboratorio. A lo que deciden ir a escondidas a la cápsula, en donde Shiori le cuenta que para viajar entre mundos, Koyomi tiene que desearlo desde lo más profundo de su corazón, siendo así Shiori la que hace viajar a nuestro protagonista a otro mundo, en el cual el viaje termina siendo un éxito, por lo que logra ir a un mundo paralelo, en donde vuelve a ver a Yuno, su perrito, en el cual en ese momento se encontraba dando un paseo con él. Tras un rato, Koyomi decide regresar a casa de su madre, donde se encuentra con la noticia de que su abuelo había fallecido ese mismo día, cosa que Koyomi no lo cree hasta que lo ve, por lo que eso hace que se deprima muchísimo, tanto que le pide a su madre que si puede dormir junto a ella. Sin embargo, Koyomi, del mundo 85 al despertar, se entera de que regresó a su mundo original nuevamente, mundo donde su abuelo aún sigue vivo. Mientras tanto, en la ruta del mundo 0 de Koyomi Takasaki, nuestro protagonista había tomado la decisión de irse a vivir con su madre, por lo que termina viviendo en la casa de sus abuelos, donde Koyomi se encuentra jugando con una pistola de balines, la cual se la había regalado su padre por su 8º cumpleaños, mismo juguete que su abuelito le termina quitando, debido a que no tiene la edad suficiente para usarla de manera responsable, ya que lo encuentra apuntándole a Yuno su perrito, por lo que Koyomi se enfada y le termina diciendo a su madre que nunca más le hablaría a su abuelito, cosa de la que más tarde se arrepentiría, puesto que su abuelo termina falleciendo, por lo que para despejarse un poco le dice a su madre que saldrá a pasear a Yuno, pero durante su paseo, Yuno el perrito termina corriendo lejos de él, por lo que Koyomi lo persigue, pero en ese momento se tropieza, tiempo en donde se hace el cambio del parallel shift, ya que Koyomi del mundo 0 es transportado al mundo 85, despertando en la cápsula IP en donde le pide a la niña que estaba ahí que lo saque. Cabe recalcar que obviamente ese Koyomi no conocía a Shiori, por lo que ella le abre la cápsula y termina huyendo de ahí. Nuestro protagonista del mundo 0 se sorprende, puesto que nunca había estado en el laboratorio de su padre, en el cual el mismo laboratorio tiene el nombre de elementos imaginarios, por lo que Koyomi encuentra la salida del mismo, intentando después contactar a su madre, la cual se sorprende de que le hable, puesto que recordemos que en ese mundo él no vive con ella. Llegando a casa de sus abuelos se da cuenta que su abuelo aún sigue con vida, por lo que inmediatamente se da cuenta de que está en otro mundo, donde había elegido irse a vivir con su papá. Sin embargo, en esa línea de tiempo, su perrito Yuno ya había fallecido, pero aprovechando que su abuelo aún seguía con vida, le pide dormir con él, pero no sin antes, al ser de las pocas veces que Koyomi los visitaba, su abuelo decide tomarle su estatura, registrándolo en la pared con estampitas, siendo esa la número 8, haciendo referencia a su cumpleaños. Llegando la hora de ir a dormir, Koyomi le termina pidiendo disculpas a su abuelito por haberse peleado con él, cosa que el abuelo le dice que no recuerda que lo hayan hecho, pero que si alguna vez hubiera pasado y Koyomi llegara a cometer algún error, eso no haría que lo odiara, por lo que piensa que si él, o sea, su abuelo, cometiera un error también, espera que Koyomi no lo odiara, terminando así el día, diciéndole por última vez a su abuelo del mundo 85 que lo quería.
Nuevamente regresamos con la historia del Koyomi del mundo 85, quien ahora se encuentra en su mundo original, en donde su abuelo sigue vivo, pero Yuno, su perrito, ya no, por lo que cuando nuestro prota ve a su abuelito, le pide que viva más tiempo. Al pasar unas horas, Koyomi decide regresar al laboratorio, en donde se reencuentra con Shiori, la cual le pide disculpas, ya que ella era la que quería hacer el Parallel Shift, debido a que quería ir a un mundo en donde sus padres no se hubieran divorciado, por lo que Koyomi, al haberla ayudado a ver de nuevo a su perrito, decide ayudarla, a ella, por lo que nuevamente piensan usar la cápsula, pero ahora en Shiori, cosa que no logran hacer, debido a que son descubiertos por la madre de Shiori, quien los regaña de lo que intentaban hacer. Tras el fracaso de no usar la cápsula, Koyomi y Shiori se hacen más cercanos, pasando por muchas cosas juntos, acontecimientos que poco a poco los iban acercando más. Al pasar varios años, Shiori vuelve a ver a su papá, el cual no veía desde que sus padres se divorciaron, el cual le dijo a Shiori que ayudara a las personas que lo necesitaran sin pedir nada a cambio. Sin embargo, no logran encontrar quien necesite ayuda, por lo que Koyomi le dice a Shiori que si alguna vez él necesita ayuda, ella lo apoye, a lo que Shiori le dice que si en algún momento ella lo llegara a hacer, lo más seguro es que le dijera la frase de "no hice nada que merezca que me presente", puesto que para Shiori esa frase es la que diría una persona que no quiere nada a cambio. Esto téngalo muy presente, pues en un futuro tomará mucha relevancia. Tras eso, Koyomi es llamado al laboratorio de su padre, lugar en donde se encuentra Shiori y su madre, y en donde descubrimos que ellos ya tienen sentimientos mutuos. Tras una breve clase de los elementos imaginarios, Koyomi le pregunta a su papá que si solo lo llamaron para eso, momento en donde su padre hace el anuncio junto a la madre de Shiori que se iban a casar, por lo que a Koyomi y Shiori no les molesta que lo hagan. Sin embargo, había algo que sí dejaba intranquila a Shiori, ya que ella soñaba con casarse con Koyomi, pero debido a que se convertirán en hermanos, ya no podrían hacerlo, a lo que nuestro prota le propone huir juntos, sin siquiera saber a dónde irían a parar o cuánto tiempo podrían hacerlo, pero sin importar eso, comienzan a imaginarse una vida juntos, pensando en cómo sería su casa o cómo sería su primera mascota, anhelando el día en el que puedan ser adultos para poder casarse. Sin embargo, les llega el duro golpe de la realidad, puesto que saben que es imposible lograrlo solos, a lo que terminan desanimados. Más tarde, terminan viendo el anochecer juntos, en donde Shiori le cuenta que tuvo un sueño, en donde su yo del futuro dijo que estuvieron juntos como adultos, incluso en su vejez, siendo Koyomi un viejo senil, debido a que se había olvidado de ella, puesto que Shiori, en el futuro, lo había ayudado, y sí había logrado aplicar su frase de "no hice nada que merezca que me presente", a lo que Koyomi no le cree y le dice que lo más seguro es que ella sea la senil, y él sería quien la tendría que ayudar, prometiéndole que si alguna vez ella necesitara ayuda, él la ayudaría. Por lo que a Shiori se le ocurre un lugar a donde puedan huir juntos, siendo este un mundo paralelo, en donde sus padres nunca se hayan divorciado, por lo que su padre y su madre nunca se conocerían, y así no se volverían hermanos, razón por la que deciden usar la cápsula IP juntos, prometiéndose que en ese mundo él la tomaría como su esposa. Usan la cápsula IP y logran llegar a un mundo paralelo desconocido, donde sus padres no se conocen y sus papás progenitores nunca se llegaron a divorciar. Sin embargo, Shiori aparece en medio de un cruce de la calle, mientras que Koyomi está en casa de sus padres, por lo que cuando se da cuenta, inmediatamente sale a buscarla, pero desgraciadamente todo sale mal, ya que Shiori termina muriendo en un accidente, donde un carro la atropella. Por lo que más tarde nuevamente regresan a su mundo normal, o eso pensaba Koyomi, puesto que Shiori no logra despertar y lo peor de todo es que no presenta signos vitales, o sea, es como si estuviera muerta, por lo que empieza a desesperarse y sus padres se percatan de lo que pasaba, llevando así a Shiori al hospital, donde nos enteramos que aún sigue con vida artificialmente, puesto que había sufrido una muerte cerebral, donde su padre le menciona que no se había percatado a tiempo de los sentimientos que tenían entre ellos, pero sin embargo, a pesar de que ellos se casaran, aún ellos como hijos también tendrían oportunidad de haberlo hecho en el futuro, por lo que prácticamente no era necesario el plan de huir. El papá lo único que hizo fue echarle sal a la herida. Tras eso, Koyomi está muy triste por lo que pasó, y mientras iba en su bici logra ver en un cruce a Shiori, pero ella está en forma de fantasma, por lo que más tarde decide explicárselo a sus papás, en donde ellos terminan llamándole al estado de Shiori el elemento imaginario esquizonuclear, siendo este una muerte cerebral lo que tiene, pero sin que su cerebro tenga algún daño. Más bien lo que pasó fue un efecto secundario del Parallel Shift, ya que al tener un accidente en ese mundo, el cuerpo de esa Shiori falleció en ese momento, por lo que su conciencia perdió el lugar al cual tenía que regresar, o sea, ya no había un cuerpo al que regresara. Prácticamente usaron bien la cápsula, pero en el otro mundo fue el momento equivocado. Y nuevamente regresamos con nuestro protagonista, Koyomi Takasaki, del mundo 0, quien despierta al lado de su madre, pero recordemos que el otro Koyomi, del mundo 85, le pide dormir con ella, misma que le dice que tienen que hacerle la despedida a su abuelo,
cosa que terminan haciendo, y donde podemos observar también el pequeño detalle que en ese mundo, al ya no estar vivo su abuelo, ya no pudo tomarle la estatura de nuestro prota, al cumplir los 8 años. Más tarde empiezan a guardar las cosas de su abuelo, en donde él encuentra la pistola de juguete, con una nota, que le deseaba felices 10 años, y que no debía apuntarla a personas o animales, o sea que se le iba a regresar cuando él cumpliera los 10, por lo que piensa que su abuelo y el del mundo paralelo seguían siendo el mismo. Tras pasar 2 años, su perrito Yuno termina muriendo, por lo que lo entierran en el mismo sitio que en el otro mundo. Tras eso, también su padre continuó con la investigación de los mundos paralelos, mientras Koyomi seguía estudiando. Sin embargo, debido a eso, fue muy solitario en la secundaria, e incluso cuando entró a la preparatoria, siendo él el de las mejores calificaciones, y por ende iba a ser el encargado de dar el discurso de bienvenida, mismo que termina rechazando para no llamar la atención, por lo que ahora la encargada de darlo sería Kazuna Takigawa, la segunda mejor estudiante con calificaciones. Tras estar un tiempo en la preparatoria, Koyomi no pudo hacer ningún amigo, debido a que al ser todos estudiantes con buenas calificaciones, la mayoría se la pasaba estudiando, hasta que Takigawa se le acerca y le dice que está muy raro, que a pesar de tener sus diferencias, no debería comportarse así, a lo que nuestro prota se saca de onda, y Takigawa termina revisando su reloj, por lo que le pide después disculpas a Koyomi, pero no sin antes decirle que si por favor se podían ver en un karaoke, a lo que él termina aceptando, siendo en ese lugar donde le termina explicando acerca de su reloj, siendo este un terminal IP, o sea, un dispositivo que muestra en qué mundo paralelo estás, y que tiene debido a ser hija de un trabajador de laboratorio, en donde también se encuentra el papá de Koyomi, la cual le cuenta que ella viene de 85 mundos más allá del suyo, por lo que pensaba que Koyomi de esa línea de tiempo era el que ella conocía, a lo que nuestro prota le pregunta qué tiene que ver él con ella, a lo que Takigawa le dice que él es su novia en esa línea de tiempo, por lo que Koyomi se saca de onda, mientras ella se sonrojaba debido a su gran falta de tacto de Koyomi, puesto que dice que el Koyomi de esa línea de tiempo es más responsable, y que él es el que se hacía cargo de las cosas. Por último, le explica que a pesar de estar varios mundos de distancia, puede que alguno fluya hacia la misma dirección, por lo que podrían hacer un nuevo mundo. Y bueno, para ya no darle más vueltas a este asunto, le dice que tal vez el shift de 85 mundos entre Kazuna y Takigawa significaba algo, a lo que nuestro protagonista, nada menso, entonces le dice que si él podría salir con ella, a lo que Kazune le menciona que ella no quiere al Koyomi de este mundo, pero que tal vez la otra Takigawa sí se pueda enamorar de él, animándolo a que lo intente. Tras eso se despiden y no vuelven a tener contacto alguno, a pesar de que se veían todos los días, por lo que Koyomi empieza a tener interés en los mundos paralelos, preguntándole a su padre si es posible ir a alguno en concreto, el cual le dice que aún no es posible, pero que tal vez dentro de 10 años sí lo sea, ya que estaban investigando el hacer un optional shift, o sea que ellos puedan escoger a qué mundo quieren ir. Tras pasar varios días, Koyomi se anima a hablarle a Kazune, pero ella mira su reloj, por lo que intuye que es Takigawa, por lo que le deja un papelito en su casillero para pedirle que se reúnan de nuevo en el karaoke, en donde le termina preguntando cómo fue estar con él en ese mundo, a lo que no le contesta esa pregunta, pero sí le hace otra pregunta, siendo esta cómo le fue a él con su otra yo, a lo que Koyomi le cuenta que ellos dos fueron pareja en ese mundo, por lo que se había animado a pedirle iniciar una relación, pero no ese tipo de relación amorosa, sino una de amistad, por lo que Takigawa se termina riendo de él, ya que supuestamente le había hecho una broma, y nunca había ido a un mundo paralelo, y todo por venganza, ya que se había olvidado el de ella, ya que nuestra chica lo consideraba un rival escolar, y que no le perdonaba ceder el puesto número 1, cuando realmente no era así, por lo que Takigawa le pide que se reconcilien, mientras que Koyomi le pide que salgan, a lo que ella lo rechaza, ya que le dice que el Koyomi que le gusta es un poco más responsable, por lo que su primera confesión de no su prota fue rechazada. Tras eso Kazune empieza a hablar más con Koyomi, haciéndolos más cercanos, y mientras estudiaban al mismo tiempo más compañeros de su clase se les unían, por lo que hicieron más amigos, mientras al mismo tiempo ellos apoyaban la posible relación de Koyomi con Kazune, pero que desafortunadamente en todos sus intentos de declarar su amor siempre era rechazado, incluso hasta el día de su graduación, pero aún después de eso siguieron juntos, hasta el día que ella le pidió salir con él, por lo que ahora empezaron a vivir sus primeras experiencias como pareja, experimentando la felicidad, el amor y enojos. Después de graduarse de la universidad, ambos logran unirse al laboratorio de elementos imaginarios, donde su papá era subdirector, y en donde aún no completaban las terminales IP, por lo que ellos trabajan en poder hacerlos más confiables, investigando día a día, logrando dar con la solución que podría hacerlos funcionar de forma correcta, por lo que ahora las terminales ya funcionaban de mejor forma, aplicándolo en los relojes. Tras eso, Koyomi le pide matrimonio a Kazune, dándole un anillo con una joya de agua marín, mientras celebraban con unas latas de cervezas, al mismo tiempo que veían el bonito paisaje, a lo que en ese momento Koyomi se percata de que había sucedido un parallel shift, ya que la Kazune, a la que le había dado el anillo, no fue la del mundo cero,
Sí, así mismo nos quedamos todos, ya que estos pequeños cambios de mundos entonces sí suceden en cualquier momento, por lo que llega el día de su boda, en donde deciden no usar los relojes, para ya no estar preocupados de si se están casando con la pareja de su mundo o con alguien más de otra línea. Nuevamente volvemos al mundo 85, de la línea de tiempo donde Koyomi Hidaka pierde a su amada Shiori, y el cual está dispuesto a todo con tal de poder salvarla, a tal grado de ofrecerse como sujeto de pruebas para que sus padres puedan investigar más a fondo, debido a que se siente culpable de que Shiori terminara así, a lo que la madre de Shiori se niega, pero el padre de Hidaka está de acuerdo con hacerlo, ya que sabe cómo se siente su hijo. Tras eso Koyomi sigue asistiendo a la preparatoria, mientras estudia también sobre los elementos imaginarios, obteniendo así las mejores calificaciones y visitando a Shiori todos los días, mientras sus padres y Koyomi aún seguían investigando los Parallel Shifts durante la noche para evitar que pudiera pasar algún accidente durante el cambio con el otro mundo. Tras eso, desafortunadamente no pudieron conseguir algún avance, por lo que en todas las líneas de tiempo a las que Koyomi viajaba, Shiori moría en todas, por lo que siempre la encontraba en el mismo lugar en donde ella murió, mientras Koyomi seguía investigando una forma de poder ayudarla, terminando todos los días agotado hasta llegar al cansancio. Pero un día, mientras estaba adormilado, tiene un pequeño Parallel Shift en donde se encuentra acostado con una mujer. Tras volver del pequeño cambio de mundo que tuvo, su padre le cuenta que desafortunadamente el corazón de Shiori ya no pudo resistir, por lo que había muerto, haciéndole así su funeral, en donde Koyomi vuelve a visitar nuevamente el cruce en donde se encontraba Shiori, quien lo ve con ropa de color negra, imaginándose que había pasado algo, por lo que él trata de ocultarlo, pero no puede resistir las lágrimas, a lo que Shiori trata de consolarlo, sin embargo no pudo hacerlo, debido a que no puede ni siquiera tocarla, a lo que ella, para ayudarlo, termina contándole la historia de una paloma, que veía en cada una de las líneas de tiempo. Tras eso, nuestro protagonista le agarra una tremenda depresión, tanto así que termina descuidando su vida por completo, pero nunca sin dejar de ir a visitar a Shiori todos los días y contándole sobre su día a día. Tras eso, su padre le dice que hay una nueva chica que quiere ser su asistente para ayudarlo en su investigación, ya que la misma está totalmente estancada. Pero el asistente no termina siendo nada más y nada menos que Kazune Takegawa, quien le había pedido a Koyomi que fuera él el encargado de instruirla, el cual al principio se niega, pero la madre de Shiori, actualmente su madre también, lo termina convenciendo, diciéndole que no puede vivir rechazando a todo el mundo, por lo que termina aceptando, pero no sin antes sus padres darle el consejo de que se arregle, puesto que ya tenía olor a ovo y estaba totalmente descuidado. Tras eso terminan yendo al mismo karaoke en el que se reúnen en todas las líneas de los mundos, donde Kazune le recuerda a Koyomi que ya se habían conocido, solo que al no asistir casi nunca a la preparatoria no pudieron hablarse, por lo que le había perdido la pista, hasta que se enteró que se encontraba en el laboratorio trabajando, pensando en que solo había entrado por tener contactos, cosa que no fue así, puesto que más tarde vio su trabajo en las noticias sobre algunas teorías de los Parallel Shift, cambiando su opinión sobre él, a lo que Kazune le dice que ahora están en el mismo barco, festejando así su ingreso. Al terminar su reunión, terminan llegando al cruce en donde está Shiori, en donde ella los ve, por lo que Koyomi le dice que volvería más tarde para verla, cosa que Kazune ve y le dice que entonces él también es capaz de ver al fantasma del cruce, ya que ella también puede verla, aunque sea solo en forma de neblina, algunas ocasiones, por lo que al día siguiente Koyomi le termina contando el por qué se unió al laboratorio, siendo su objetivo poder salvar a Shiori del elemento imaginario esquizonuclear, misma cuestión por lo que ahora están investigando el Time Shift, o sea, el regresar el tiempo en otro mundo paralelo, para enviar ahí su elemento imaginario de Shiori, en donde tales eventos nunca ocurrirían, por lo que Kazune piensa que es imposible, pero Koyomi piensa que sí es posible hacerlo, por lo que anda malversando fondos del laboratorio para poder continuar con su investigación, ya que no quiere abandonar a Shiori para siempre en ese cruce, por lo que su objetivo es eliminar la razón por lo que ocurrió tal incidente, que no es nada más y nada menos el que se conocieran, cosa que le pide mantener en secreto, a lo que ella no termina aceptando sus términos, pero que sí lo ayudaría a ser colaboradora de su investigación, pero no sin antes retándolo, a ver quién consigue antes hacer una variable para el Time Shift, siendo esa la nueva condición de Kazune, misma cosa que termina siendo los más cercanos, a tal grado de llamarse por su nombre de pila, donde Koyomi recuerda el pequeño Parallel Shift que había tenido, donde estaba acostado con Kazune en otro mundo. Nuevamente regresamos al mundo cero, en donde ya han pasado varios años, y donde las ciencias han avanzado muchísimo, donde nos enteramos que los padres de Koyomi ya han fallecido, por lo que ahora se encuentra solo con su familia, al lado de Kazune y su pequeño hijo Ryo, el que se encontraba dibujando un paisaje que vio en un Parallel Shift. Tras eso, deciden ir a un paseo familiar a un zoológico, en donde pasa un incidente demasiado grave, ya que en el zoológico había un criminal que se había vuelto loco, y el cual tenía un cuchillo en la mano, por lo que Kazune y su hijo Ryo se separan por todo el pánico, por lo que lo andan buscando, y donde Koyomi se ve envuelto en una pelea con el criminal, tratando de salvar a su hijo y a su esposa, en donde
Ryo termina muriendo debido a que fue apuñalado. Sin embargo, ese fue un parallel shift de otro mundo, puesto que su hijo del mundo 0 se encontraba vivo, gracias a que pudo detener al delincuente. Tras eso, Kazune pasa por un trauma, ya que no deja salir a Ryo a ningún lado, por lo que Koyomi platica con su padre sobre lo que pasó, momento en el que se enteran que se detectó un optional shift no permitido de Kazune, a lo que Koyomi en ese momento se dirige inmediatamente a su casa, donde no logra encontrar a Kazune y a su hijo Ryo, por lo que revisa las cámaras de su casa, en donde ve que se van en su auto, teniendo como pista el cuaderno de dibujo de su hijo, logrando encontrarlos, donde sabemos que la Kazune de ese momento no es nada más y nada menos que la del mundo paralelo número 13, mundo en donde su hijo Ryo había muerto en manos del delincuente, por lo que Kazune del mundo 13 se rehúsa al volver al mundo donde perdió a su hijo, a lo que Ryo también se da cuenta de que no es su verdadera mamá, por lo que ella se arrepiente de no haberlo salvado en su mundo original, debido a estar asustada. Por lo que Koyomi le dice que su otro yo del mundo paralelo la estaría esperando a que ella volviera. Tras eso acepta regresar a su mundo original, con el regalo de Ryo, del dibujo que había terminado, regresando así nuevamente la Kazune del mundo 0. Por lo que tienen una plática en su auto, donde Koyomi le dice a Kazune que se imaginara un lugar donde existieran 100 Kazunes y 100 Koyomis, puesto que lo más seguro es que los 100 de él amarían a las 100 de ella, donde por último le termina dando un beso. Pasan los años, por lo que llegan a la vejez Kazune y Koyomi, en donde ya son abuelos, puesto su hijo Ryo ya había formado su propia familia, pensando Koyomi en que pronto llegaría su momento de partir. A lo que nuevamente volvemos al mundo de Koyomi Hidaka, del mundo 85, en donde aún se encuentra sufriendo ya que no puede hacer nada por Shiori, que se encuentra atrapada en el mismo cruce, cosa por la que ella le pide que ya lo olvide, ya que ve que Koyomi ahora es un adulto y le duele verlo así, por lo que nuestro prota comienza a llorar y se niega totalmente a hacerlo, puesto que para él ella es la única razón por la que aún continúa con su vida. Tras eso, Kazune y Koyomi siguen con la investigación, por la cual han estado trabajando más de 10 años, y que gracias a eso los Optional Shift ahora son posibles. Tras estar bebiendo una cerveza que trae Kazune, Koyomi logra descubrir cómo lograr el Time Shift para salvar a Shiori, cosa que a Kazune no lo deja tranquila, dado que si hace el Time Shift y logra fusionar el elemento imaginario con el de ese mundo, o sea, algo así como fusionar las conciencias, el Koyomi de ese mundo perdería todos sus recuerdos y su personalidad, cosa que a él no le importaba, con tal de salvar a Shiori, por lo que al mundo al que fueran, Shiori y Koyomi nunca se encontrarían y por ende nunca se conocerían, siendo ese el mundo 0, donde ha pasado todo lo que te he contado a lo largo del video, por lo que Kazune arremenda contra Koyomi con una inmensa tristeza, puesto que él ya sabía que iba a abandonar todo desde el principio, sin considerar todos los que lo rodeaban, a lo que a Koyomi ya no le importaba nada, debido a que piensa que por su culpa le arrebató toda la felicidad que Shiori merecía, haciendo llorar a Kazune, mencionándole que si no lo quiere ayudar, él lo haría solo. Sin embargo, ella no lo abandona, por lo que llegan a la vejez juntos, en ese mundo también, continuando con el mismo plan de hacer el Time Shift al mundo 0, en donde por última vez, Koyomi va a visitar a Shiori, pidiéndole disculpas de todo el tiempo que la hizo esperar, pero que era hora de despedirse, puesto que él iría a otro mundo en el que no se encontrarían en la vida, pero donde podría tener una vida feliz, a lo que Shiori no lo acepta y terminan llorando los dos, mientras Koyomi le dice que él igual siempre quiso estar con ella, por lo que hacen una promesa, que el mundo al que vayan el 17 de agosto, el siguiente mes a las 10, volverían a verse en el mismo cruce, pero para eso tendrían que esperar 66 años, ya que regresarían a la edad en donde tenían 7, por lo que Shiori piensa que es demasiado tiempo. Sin embargo, Koyomi tiene razón, puesto que todos esos 66 años ya los habían vivido juntos, por lo que cree que lo lograrían, haciendo así su promesa y despidiéndose hasta que se vuelvan a reencontrar, no sin antes Shiori mencionarle que se alegra de haberlo conocido y que también lo quería. A punto de hacer el Time Shift, Koyomi ve un anillo, el cual tiene Kazune, siendo este una imitación del anillo de bodas de Aquamarine que tenía la Kazune del mundo 0. Al final, Koyomi le agradece por todo a Kazune, quien después de eso usa la máquina para hacer el Time Shift, dejándonos la escena donde Shiori y Koyomi se separan. Por último, ya en el mundo 0, Koyomi pasa sus últimos días de vida en su casa, donde Kazune, del mundo 85, se pone en contacto con su yo del mundo paralelo, o sea, la del mundo 0, dejándole una carta, donde le explica todo lo que había pasado en ese mundo, en donde Koyomi Hidaka de su mundo paralelo y ella no pudieron casarse, pero que aún así tuvieron la oportunidad de poder compartir varios años como compañeros de laboratorio, con el propósito de poder hacer realidad el Time Shift para salvar a la antigua novia de Koyomi, siendo esta Shiori, por lo que no le quedó otra más que ayudarlo, ya que sabía que ella sería la única que podía hacerlo, con la esperanza de que en ese mundo Koyomi y su novia Shiori nunca se conocieran, pidiéndole a la Kazune de ese mundo que por favor le añada a su terminal una cita con la fecha del 17 de agosto, en el cruce Shogadori,
donde le pide que por favor lo anime a ir, puesto que la Kazune del mundo 85, a pesar de tener un amor no correspondido, el cual obvio nunca terminó en una relación o en un matrimonio con Koyomi, ella pasó también toda su vida amándolo, por lo que sabía que sería una tarea difícil para ambas el enviarlo con otra mujer, a lo que le pide que la entienda. Siendo así, como Kazune anima a Koyomi a ir al lugar de la cita, donde Koyomi, al llegar al cruce, la conciencia del Koyomi del mundo 85 y Shiori se reencuentran, diciéndole que ha venido a buscarla para poder casarse, cosa que hace muy feliz a Shiori, terminando así su historia. Koyomi tras eso ve que no hay nadie en el lugar, por lo que decide irse, pero teniendo un pequeño accidente, ya que empieza a sentirse mal y no puede alcanzar las pastillas que se le cayeron al suelo, por lo que aparece una señora de la misma edad que lo ayuda, misma razón por lo que se lo agradece, preguntándole por su nombre, a lo cual la mujer le dice que no hizo nada que merezca que se presente, a lo que la señora le dice que siempre quiso decir eso antes de morir. Obviamente, ya en estas instancias, sabemos que esa señora se trata de nada más y nada menos que Shiori, siendo la del mundo cero, por lo que Koyomi se alegra de haber podido serle de ayuda. Tras eso, él le dice su nombre, pero ella tampoco conoce a nadie con ese apellido, por lo que nuestro prota le dice que tal vez se conocieron en un mundo paralelo, preguntándole por última vez si ella es feliz, a lo que le contesta que sí lo es, cosa que lo alegra, despidiéndose así por una última vez. Tras eso, Koyomi regresa a su casa y le cuenta lo que sucedió a Kazune, a lo que le dice que él también es feliz, debido a que tiene a Kazune a su lado, a lo que ella le dice que debería decírselo a la Kazune del mundo cero, puesto que esta Kazune es la del mundo 85, a lo que Koyomi le dice que él es capaz de decírselo a todas las versiones de ella, regresando hacia su casa por una última vez, con el pensamiento de que esperaba que también la otra persona que lo amó haya podido ser feliz con la persona a la que ella amaba.